Proverbios capítulo 31, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Palabra de Dios. Vamos a invocar el nombre de nuestro Rey. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor eterno, aquí estamos delante de tu presencia, en este día santo de reposo, donde tú convocas a tu pueblo en todo el mundo, para que invoquemos tu nombre congregacionalmente y te adoremos. Y antes del culto de adoración, nuestra iglesia tiene este espacio de estudio bíblico, donde estamos estudiando este maravilloso libro de Proverbios. Oh Señor, te rogamos que nos des la sabiduría espiritual para entender estos sabios consejos y que nos des la gracia de tu Espíritu para ponerlos en práctica. Y permítenos ver a Cristo a través de este texto. A ti te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Hoy vamos a empezar el estudio del último capítulo, lo cual significa que si Dios quiere, el domingo próximo vamos a terminarlo. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo empieza diciendo que esto que está escrito aquí no son consejos de Salomón, sino de un tal rey Lemuel. Y si vieron en el capítulo 30 al empezar, también nos decía que estos consejos no eran de Salomón, sino palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo él. Bien, y quiero que observen algo más. Estos dos capítulos que no los escribió Salomón, que no se sabe quién los escribió, empiezan afirmando que son una profecía, Es decir, que la persona que los dio fue inspirada por el Espíritu Santo, aunque no conocemos quiénes son, ni Agur ni Lemuel, y especialmente son profecía porque el Espíritu Santo los inspiró de tal forma que están en la Biblia. Ok. Lemuel, hay algunos que se han esforzado en demostrar que es realmente Salomón y que este era un nombre, digamos, una corrupción del nombre Salomón, porque así como las madres en ocasiones a sus hijos no los llaman por el nombre como realmente es, sino que lo ponen en diminutivo o le cambian un poco el nombre, tal vez Betsabé, en ese amor materno cuando era niño le llamaba Lemuel, pero en realidad no hay pruebas de que esto sea así. Lo único que se sabe es que el nombre Lemuel
significa aquel que le pertenece a Dios, aquel dedicado a Dios. Lee lo que significa esa partícula, lo que significa es dedicado a, ¿cierto? Así que no se sabe más sobre él, pero lo que nos deja ver este capítulo es que a pesar de que él era rey, y a lo mejor ya él era un rey mayor, él aún no había olvidado las instrucciones de su madre. Su madre, al parecer, era una dama piadosa, consagrada a Dios. A lo mejor ni siquiera eran hebreos, no tenemos un registro de un rey en Israel que se llamara así, pero probablemente así como Job, quien no era hebreo, tenía temor de Dios, probablemente este rey aprendió el temor de Dios de su madre. Se cree que tal vez este era un rey cananeo, porque algunas palabras que están escritas en este libro están escritos en cananeo, o sea, no en hebreo, sino en cananeo. Entonces, probablemente ese era un hombre no hebreo que a través de su madre llegó al conocimiento del verdadero Dios. La reina madre entonces enseñaba e instruía a su hijo. Y él recuerda que ella constantemente le daba dos instrucciones importantes. Que el contenido de la instrucción de su madre se enfocaba en dos cosas importantes. Primero, cómo cultivar un carácter masculino piadoso, especialmente para un rey, un carácter que le permitiera ser un hombre de verdad. Esta era la primera instrucción que frecuentemente ella le daba. Y segundo, ella frecuentemente le instruía en qué debía tener en cuenta él a la hora de escoger una esposa. ¿Qué era lo que tenía que tener presente él al momento de escoger una esposa? ¿Cuál es el carácter de una mujer llena de virtudes y por lo tanto idónea como esposa? Pero quiero que observen las dos cosas. La mayoría de los hombres cristianos a la hora de escoger una esposa solamente leen desde el versículo 10. Desde el versículo 10 hasta el verso 31 se describe las características de una mujer virtuosa, pero no leen del versículo 1 al versículo 9. Allí se describe al hombre piadoso. Así que las dos cosas van de la mano. Para tener la esposa virtuosa de la segunda parte del capítulo 31 de Proverbios, es necesario ser el esposo piadoso del versículo 1 al verso 9. Las dos cosas van de la mano. Por lo tanto, hoy nos vamos a enfocar en la primera parte. ¿Cuál es el carácter de un hombre piadoso? En este caso, el carácter de un rey justo, santo y bueno, pero a la misma vez creo que esto se puede aplicar al carácter del hombre en general, porque Dios nos ha puesto para ser gobernantes de alguna u otra forma. Gobernantes en la casa, gobernantes en la iglesia, gobernantes en la sociedad. Así que hoy vamos a estar viendo el carácter de un hombre piadoso conforme a la instrucción que nos dejó por escrito alguien que recogió de los labios de la madre del rey Lemuel. Así que vamos a estar viendo cuál es este carácter. Y el primero
que se puede ver en los versos 1 y 2 es que un hombre líder piadoso es un hombre enseñable. Es un hombre enseñable. Miren lo que dice versos 1 y 2. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Creo que este texto nos enseña varias verdades, no solamente relacionadas con el hombre, sino con las responsabilidades de las madres. Y creo que la primera enseñanza que encontramos se relaciona con las madres. Pero antes quiero decirles esto. Cuando el escritor bíblico dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, vuelvo a insistir, es profecía porque está escrito en la Biblia. En ocasiones pensamos que profecía se relaciona únicamente con la predicción de cosas. Y hablamos de los libros proféticos o la literatura profética porque especialmente pronostica cosas, pero no necesariamente. Profetes es una palabra griega relacionado con la misma palabra que se usa para profeta en hebreo, tiene dos implicaciones. Por un lado, pronosticar y por el otro lado, proclamar. Así que la Biblia es profecía en todo lo que dice, porque ella proclama la palabra de Dios. Así que este capítulo que está aquí, aunque no está pronosticando eventos futuros, es profecía. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Recuerden lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Leo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Luego dice Pedro, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que Pedro dice que todas las Escrituras son profecía. Quiero que observemos algo más en este texto, y es la importancia de la enseñanza de la madre. Este hombre, aunque era rey y había pasado el tiempo, la enseñanza repetitiva de su madre no se iba de su mente. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña que la principal responsabilidad en la instrucción y disciplina de los hijos recae en los padres varones, no obstante, la Biblia, y ya lo hemos visto en todo el libro de Proverbios, nos enseña también la responsabilidad que la madre tiene en la instrucción y disciplina de sus hijos. Incluso las madres usualmente son las que más tiempo pasan con los hijos. Y esto nos muestra que una madre piadosa, una madre creyente, una madre consagrada al Señor, instruirá a sus hijos día y noche, recordándole los principios fundamentales de una vida íntegra, principios que se encuentran en la palabra de Dios. Por cierto, hermanas que son madres y las que un día van a serlo, recuerden esto, la historia, incluso la historia secular, es testigo de la influencia benéfica de las madres sobre sus hijos, y aquellos hombres que llegaron a ser grandes en la historia tienen algo que agradecerle a la influencia de sus madres. Algunos llegaron a ser buenos reyes, buenos príncipes, buenos gobernantes a causa de la influencia de las madres. No se olviden de Timoteo. Él, aunque tenía un padre pagano, llegó a la fe cristiana gracias a que el Espíritu Santo usó a su madre
desde niño para que ella lo instruyera en las sagradas escrituras. Y lo instruyó también que Timoteo llegó a ser un emisario apostólico, la mano derecha de Pablo. Y todo esto fue el resultado de la obra del Espíritu Santo usando a una madre piadosa. Quiero que observemos algo más en estos textos, la forma como instruye una madre piadosa, porque hay formas de dar instrucción. Hay un dicho que dice que la letra con sangre entra, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos a una madre que no se guiaba por ese principio. Ella tenía otra forma de instruir. Miren en el verso 2. Dice ella, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Qué hijo de mis deseos? Esa es una madre que está muy preocupada porque su hijo llegue a ser un rey, un gobernante, un hombre justo, bueno, que ejerza el dominio propio sobre todos los vicios, que evite una vida licenciosa. Por lo tanto, lo que ella frecuentemente hacía con su hijo era rogarle. Ella le rogaba apelando siempre a su amor materno, apelando a esa relación indestructible que es la relación que una madre tiene con su hijo. Ella no está dándole órdenes, bueno, él era rey, pero tampoco ella está pidiéndole que le dé beneficios reales. Lo único que ella le pedía a su hijo era tratar de convencerlo a través de su amor materno y sus instrucciones de que él la escuche para que siga sus sabios consejos. Cuando dice aquí, ¿qué hijo mío? Esta es una expresión de ternura. Esta es una expresión de profundo amor. Es como si ella le dijera, hijo mío, tú que estuviste en mi vientre, tú que fuiste el resultado pactual del matrimonio entre tu padre y yo, tú que fuiste concebido por el amor sincero entre nosotros, tú que nos fuiste dado por Dios como respuesta a la oración y a nuestros deseos, a ti, amado Hijo de mi vientre, me dirijo para darte sabios consejos. Y así como oré para que fueras concebido, he orado a Dios para que estos sabios consejos calen en tu corazón, hijo de mis entrañas. Eso es algo parecido a lo que ella está diciendo aquí. Es que las madres piadosas, óiganme, madres que están aquí, son un instrumento efectivo para corregir el camino torcido de los hijos. Y son un instrumento efectivo porque Dios les ha dado un amor que solamente las madres pueden sentir. Es un amor tan grande que el amor de Dios en ocasiones se compara con el de las madres. Y Lemuel escuchó la instrucción de su madre. Él no dijo, pero es que es mi madre, no es mi padre. Mi padre es el que tiene autoridad. Si me lo dijera él, entonces si no. Lemuel era un hombre enseñable. Y él lo aprendió de su madre. En segunda instancia, quiero que veamos un segundo carácter de un hombre piadoso que merece a la mujer virtuosa que empieza en el verso 10. Y es que es un hombre puro. Verso 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Recordemos que Salomón ya nos dijo
que entregarse a las rameras o entregarse a la inmoralidad sexual desemboca indefectiblemente en la ruina del hombre. Lo conduce a la ruina. Bueno, este pecado de la inmoralidad sexual o desbocarse en el deseo sexual era un pecado muy común entre los reyes. A los reyes se les permitía hacer prácticamente de todo y especialmente en su vida íntima. Casi no tenían restricciones al respecto. Y recuerden que la historia nos cuenta que ellos tenían harenes. Era costumbre entre los reyes orientales tener un grupo de mujeres muy grande a su disposición. Así que la madre, conociendo cuál era la cultura pecaminosa de su tiempo, instruye a su hijo y le dice: hijo mío, recuerda esto, si quieres ser un rey justo, piadoso y que Dios bendiga tu reino, ejerce dominio propio sobre tus pasiones sexuales, porque si no, eso va a ser tu ruina, va a ser tu destrucción. Y recordemos que el mismo David sufrió graves consecuencias por no ejercer en algún momento de su vida dominio propio, templanza sobre sus deseos sexuales. Y las consecuencias fueron nefastas: la muerte de su hijo, la rebelión de sus hijos contra él y la vergüenza pública respecto a sus esposas, las cuales un hijo de él las forzó a tener relaciones íntimas. Las consecuencias fueron graves. Ni qué decir de Salomón mismo. Salomón se desbocó en el amor a las mujeres y eso fue la ruina al final de sus días. Así que un gran principio, hombres que están aquí, usted quiere tener una esposa piadosa, ejerza el dominio propio, la templanza sobre los deseos lujuriosos de la carne. Un joven que desea tener un matrimonio para la gloria de Dios, antes de casarse, debe trabajar en mortificar los deseos lujuriosos de la carne. Hay jóvenes que son esclavos de la pornografía, que son esclavos de la autosatisfacción, y usted sabe a qué me refiero. Y basándose en una mala interpretación de 1 Corintios 7, donde Pablo dice que el matrimonio fue creado también por causa de las fornicaciones, y es cierto que el matrimonio nos fue dado con ese fin. Entonces ellos dicen: bueno, no puedo hacer nada para vencer esta inmoralidad sexual, pero espero casarme para que cuando me case ya no caiga más. Te engañas a ti mismo. Tienes que trabajar en eso antes de casarte. De lo contrario, vas a afectar negativamente a tu esposa y a tu matrimonio. Así que es un hombre que evita los excesos. Es un hombre que evita los excesos. Miren versos 4 al 7. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. La ebriedad
es un pecado condenado en la Biblia. Primera a Corintios 6:10 dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque el consumo excesivo de alcohol nubla la mente, entorpece la razón. Y cuando alguien es dado al vino o al licor, entonces pierde el juicio. Y en el caso de los reyes, que ellos también eran jueces, les hacía perder el juicio. Los pastores y los esposos y los padres, en algunos momentos de nuestra vida vamos a actuar como jueces. Cuando vamos a castigar a nuestro hijo, cuando vamos a instruir a la esposa, cuando los pastores vamos a exhortar a los miembros, estamos actuando como jueces. Y un pastor o un padre borracho no tendrá el juicio para juzgar bíblicamente, para tomar sabias decisiones, para guiar la casa o para guiar la iglesia. Así que el vino lleva a las personas, dice aquí la madre de Lemuel, el vino lleva a las personas a olvidar el testimonio, a olvidar la palabra de Dios, algo tan necesario en estas responsabilidades tan altas que Dios nos ha dado como hombres. Hay un pasaje en la Biblia, el cual creo que no lo hemos revisado muy bien, y es el juicio que Dios envió sobre Nadab y Abiú. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ellos presentaron fuego extraño y Dios los castigó, Dios los mató. Pero si usted va al Levítico capítulo 1, versículo 9, que es la continuación de esta narración, inmediatamente que Dios mata a estos dos chicos, Dios da unos mandatos respecto al oficio de los sacerdotes. Y en ese texto dice que deben evitar tomar vino cuando vayan a ministrar delante de él, lo cual probablemente nos muestra que la actitud alocada de estos dos jóvenes sacerdotes estuvo relacionado con el previo consumo del vino. Hay algunas personas que piensan que cuando el borracho hace algo malo, la borrachera es como una excusa, como que queda exculpado porque realmente su mal actuar fue el resultado de la influencia del alcohol. La historia nos cuenta de un tal Saleuco, y la historia nos dice que él formuló una ley para su pueblo en la cual establecía que si una persona cometía un delito mientras estaba borracha, era culpable de dos delitos: el delito de estar ebrio y el delito que cometió. Y es que la locura voluntaria no tiene excusa. Y el que se embriaga se vuelve loco, pero se vuelve loco voluntariamente. Eso es por lo cual la madre de este rey dice: no es de los reyes, no es de los hombres piadosos, no es de los líderes darse al vino. No obstante, y creo que es importante dar esta nota de equilibrio, la madre de Lemuel también habla de las bondades del vino. En la Biblia se nos muestra que el vino es un don de Dios,
El vino no es del diablo, como algunos piensan. Y hay algunos beneficios que el consumo del vino moderado tiene. Pero aquí la principal enseñanza que ella le daba a su hijo es: el tomar vino en exceso no es para los reyes, no es para los hombres justos, no es para los padres de familia, no es para los pastores, no es para los creyentes que encuentran su gozo en Cristo. El consumo de vino en exceso es para aquellas personas que no tienen su esperanza en Cristo. Es para aquellos que no tienen su consuelo en Cristo. Para aquellos que están desfallecidos. Para aquellos que están con el ánimo amargado. Para aquellos que están en aflicciones tan grandes y en profunda miseria, y como no tienen una relación personal con Dios, entonces el vino les ayuda en cierto sentido a olvidar esos pesares. Además, recordemos algo cuando uno pasa por este texto y hablan de las bondades que el vino o el licor tiene. No debemos olvidarnos que este pasaje se escribe en el contexto de una cultura mediterránea. En la cultura mediterránea, el vino prácticamente era medicinal. Las únicas medicinas que existían en ese tiempo era el vino y el aceite de oliva. Y en esa cultura, la mayoría de las personas no tomaban vino para emborracharse. Algunos sí, pero no era algo generalizado. No es como en nuestra cultura. Cuando alguien toma licor, ¿lo hace con qué fin? Emborracharse. Bien. Una cuarta característica que nos menciona aquí la madre de Lemuel, por medio de la pluma de este rey, de un hombre piadoso, es que es justo y misericordioso. Versos 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Así que un rey justo, un rey pío, un líder justo, un gobernante piadoso imita al verdadero rey, a Jesucristo, quien era justo y misericordioso, quien es juez y a la misma vez abogado. Eso es lo que su madre dice: hijo, ¿quieres una mujer virtuosa? Entonces sé un gobernante justo, pero a la misma vez misericordioso. Recuerden, ¿qué hace Cristo? Él salva a los afligidos. Él salva a los pobres, y el Salmo 72:4 dice que aplasta a los opresores. Por un lado justo, pero a la misma vez misericordioso. El Salmo 109, verso 31 dice que nuestro rey está a la diestra del pobre, está a la diestra del necesitado, le está dando fuerza y los salva de los que los juzgan y los condenan. Así que un gobernante y un hombre piadoso es un hombre justo y misericordioso. No importa si es rey, no importa si es pastor, no importa si es padre de familia. Cuando la Biblia habla de que juzga con justicia, es que defiende al malo. Es que no defiende al malo y no condena al inocente. Es alguien que hace lo contrario. Al malo lo condena y al inocente lo libra. Pero hay algo más. Y la madre de este rey está resaltando aquí el aspecto de la misericordia. Hay veces que deseamos ser más justos que Dios.
Y entonces nos inclinamos más a juzgar. No. Miren, hay menos peligro de errar cuando somos más misericordiosos. No se te olvide esto. Hay menos peligro de errar cuando somos más misericordiosos que cuando somos más estrictos. Un hombre justo y misericordioso es como Job. ¿Recuerdan lo que dijo Job en Job 29, versos 15 al 17? Él dice: yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Así que un hombre que quiere una mujer virtuosa como la del versículo 10 en adelante, debe ser un hombre justo y misericordioso. Esta es toda la enseñanza que nos da la madre del rey Lemuel respecto al carácter de un rey justo o de un hombre justo. Quiero extraer algunas enseñanzas más, aprovechando el tiempo que nos queda. La primera nuevamente va para las madres, para las damas que están aquí, que son madres o que pueden llegar a ser madres. Amada hermana en Cristo, tienes uno de los ministerios más fructíferos que Dios ha dado a su pueblo. ¿Sí? Tienes uno de los ministerios más eficaces para el beneficio de la familia, de la sociedad y de la iglesia. Recuerden, los buenos esposos, los buenos gobernantes y los buenos pastores, en parte, son formados por madres piadosas. Tú no llegarás a ser pastora nunca, ni predicadora, pero podrá ser usada por Dios para que surja un buen presidente de la república, si Dios quiere, para que surja un buen juez, para que surja un buen pastor, para que surja un buen predicador, para que surja un buen esposo. Dios te ha dado esta responsabilidad. Qué hermoso, ¿no? Una vez leí un libro que no me acuerdo de qué trata, no sé si recomendarlo o no, porque no me acuerdo, hace tanto tiempo, pero el título no se me olvidó nunca, y dice: la mano que mueve la cuna, no, la mano que mece la cuna es la mano que mueve al mundo. Y si bien es cierto que las madres no van a aspirar a dominar a través de sus hijos, creo que en parte tiene razón, a la luz de lo que hemos visto. Los buenos hombres usualmente se forman con buenas madres. Así que, madre creyente que estás aquí, aprovecha esa relación de amor maternal y tierno, y de ese afecto natural que los hijos tienen hacia sus madres, para que seas una buena influencia sobre ellos. No sé cuántos aquí han escuchado hablar de Agustín de Hipona, conocido popularmente como San Agustín. Fue un hombre de Dios, un gran teólogo, un gran defensor de la ortodoxia cristiana. Pero cuando joven era un hombre con una vida disoluta, mucho. Y su madre llegó a la fe cristiana.
Recuerden que para ese tiempo la mayoría de las personas eran paganas. Así que la madre de Agustín Dios la convierte del paganismo al cristianismo, pero su hijo no. Y se condujo en una vida de extrema depravación. Y su madre lo evangelizaba día y noche. Y no pasaba nada. Él se entregaba cada vez más a la filosofía griega y a una vida de paganismo. Pero la historia nos cuenta, y Agustín mismo nos cuenta, que esta madre oraba y lloraba de noche y de día, rogándole a Dios por la salvación de su hijo, como si fuera lo único que quisiera ella en esta vida. Y Dios lo convirtió. No en el tiempo que ella pensaba, pero Dios lo convirtió. Y él llegó a ser un gran siervo de Dios que hasta el día de hoy es recordado. Amada hermana, no ceses en tus oraciones. No ceses en tus exhortaciones, porque Dios las usará. Y un día, muy posiblemente, ellos vendrán a la fe. Amado hermano, un varón piadoso no se da a los excesos de ninguna clase. No se entrega al consumo de mucho vino, pero tampoco se excede en nada. Porque Dios nos pide que seamos justos, que seamos ecuánimes, que seamos templados. Necesitamos ser moderados en todas las cosas. Hay cosas lícitas, dice Pablo, que no convienen. Hay cosas lícitas que no convienen. Y el varón sabio sabe esto. Y actúa con prudencia, actúa con sabiduría. El exceso no es solamente en el vino. El exceso puede ser en los juegos. Hoy día, videojuegos. El exceso puede ser en el uso de las redes sociales, pasar mucho tiempo en Facebook, Instagram, Twitter, etc. El exceso puede ser en los deportes. Son cosas lícitas, pero si te vas al exceso, entonces allí vienen las consecuencias. Exceso en el tiempo que gastas con los amigos, exceso en las diversiones, exceso en las pláticas que casi siempre terminan siendo en cosas no muy espirituales. Todo esto, amado hermano, termina afectando la razón y causa grandes estragos en tus responsabilidades como esposo, como padre, como pastor, como líder. Y creo que debo decir algo más sobre el vino. Este es un tema muy complicado en el ambiente cristiano, evangélico, latinoamericano, no tanto en las naciones del cono sur, pero sí en naciones como Colombia. Y debo ser claro, la Biblia no prohíbe el consumo moderado de vino o de ciertas bebidas que tienen cierto grado de alcohol. No podemos condenar ni juzgar a los hermanos que moderadamente lo consumen. Pero aclaro esto. Siendo que estamos en una cultura latinoamericana donde la mayoría de las personas que toman vino o algo de licor lo hacen para emborracharse, lo más sabio es abstenerse del consumo del vino o del licor en lo máximo posible con el fin de dar un testimonio claro de luz delante de esta cultura que no sabe manejar el consumo con prudencia. Bien. Y algo más.
Es probable que alguien diga, pero es que aquí la Biblia dice que si estoy triste o deprimido o en aflicción, el vino me puede ayudar. No te engañes. No te engañes. Nosotros tenemos un remedio mucho mejor para esas cosas que el vino. Sí. Nosotros somos la esposa de Cristo. Cristo es nuestro esposo. Y Él, como el esposo amoroso del Cantar de los Cantares, está dispuesto a darnos sus amores, y dice en el capítulo 1 que son mejores que el vino. No necesitamos acudir al vino o al licor para esas cosas. Por lo tanto, el Nuevo Testamento dice que si el creyente está triste, ¿qué debe hacer? ¿Consumir vino? No. Santiago dice en Santiago 5:13 al 14, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno sufriendo dolores en el cuerpo porque está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Así que allí está una nota de equilibrio. Hermano varón, recuerda esto que lo he dicho ya varias veces. Si no te has casado, ¿deseas encontrar una esposa virtuosa como la que luego vamos a estar conociendo el domingo próximo? Sé el esposo piadoso que hemos visto. Enseñable, puro, templado, justo y misericordioso. Porque serías culpable de gran pecado si logras convencer a una mujer virtuosa para que llegue a ser tu esposa y tú no eres este hombre piadoso. La dañarías, la echarías a perder y ella sufriría mucho. Casarse es muy hermoso, pero implica una gran responsabilidad, incluso desde antes del matrimonio mismo. Amigo que estás aquí, amiga que me escuchas, amigo que me escuchas, tú aún no puedes entender esto, de que los amores de Cristo son mejores que el vino, porque tú estás en estado de muerte espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados. Y mientras estés en esa condición, acudirás no solamente al vino y al licor, sino a todas las cosas embriagantes que el mundo tiene. Sexo desenfrenado, mal hablar, groserías, ira, inmundicia, materialismo, porque aún no eres parte de la esposa de Cristo. Pero amiga, amigo que estás aquí, que me escuchas, Cristo murió en la cruz para salvar pecadores como tú. Y te invito para que hoy vengas a Él en un acto de fe y arrepentimiento y le des tu vida. Él te transformará y sus amores serán mejores que el vino. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra que nos has dado hoy, por esta profecía que edifica nuestras vidas. Úsalas para el bien de nuestra alma y de tu pueblo, de la familia, de los matrimonios y de la sociedad. En Cristo Jesús.